vida sea para ti como un perfume a tus pies. Dos lugares. 1. Mercado, área de carnes, pescados y mariscos y aves. Tú en medio de ellos, reconociendo cada uno de los olores. Llegas a tu casa y tienes ese olor. Segundo lugar, tiendas de perfumerías. Las más costosas que tú conozcas, o que hayas ido, o que hayas escuchado. Estás en el lugar y te hacen probar. ¿Qué reacción tuviste cuando te salpicó en el mercado ese líquido? ¿Qué reacción tienes tú cuando te hacen probar el perfume? Te hago una pregunta. ¿Tú a qué hueles? ¿Y te imaginas entrar a una reunión social, donde están los invitados que tú esperabas que llegaran? Y estás con ese olor de carnes, olor de vísceras, olor de pescados y mariscos. ¿Sí? ¿Prefieres ese olor? Y mira, te has puesto el aroma adrede, lo tienes en una botellita y te lo has puesto. ¿Sí? ¿Te gustaría ese olor? ¿O te gustaría el del perfume, el más costoso que tú conozcas y el que de repente en verdad quieres hace mucho tiempo? ¿Cuál de esos dos olores? Y te preguntaba, ¿a qué hueles tú? Probablemente tú te estás acordando de los perfumes que tienes. Y si es que eres un coleccionista de perfumes, de repente me vas a decir varios nombres. El tema es de que cuando habían hecho el tabernáculo tenía sectores, ¿sí? Sectores. Y estaba el lugar donde se ponían los animales que se estaban sacrificando, ¿sí? Es ahí donde se hacía el derramamiento de sangre. Ese olor de ese lugar habría sido bastante fuerte, ¿sí? Habría sido... yo lo expreso de esa forma, porque a mí particularmente no me gusta. A mí el olor de la sangre me parece un olor terrible. Y entonces yo te voy a decir de esa forma, habría sido un lugar bastante terrible, qué sé yo. Pero bueno, pasabas a un siguiente nivel, a una siguiente zona. El sacerdote era el que hacía eso. Nadie podía hacer eso, solo el sacerdote, ¿sí? Y entraba al lugar santo. Y ahí estaba el tema de la quema de incienso, estaban los panes y todo lo demás. Pero quiero centrarme a ese olor que se percibía en ese lugar. Cómo era el olor afuera, probablemente fuerte, porque acuérdate que eran animales. Sí, eran los mejores animales de cada persona que venía a ofrecer, sí, es verdad. Pero eran animales que estaban siendo sacrificados, ¿sí? Pero el otro lugar era el olor donde se emanaba de los olores de las canelas, qué sé yo, y otros olores que la Biblia describe. Pero yo te hago pregunta, como te hice al principio, ¿a cuál de esos dos tú quieres oler? La verdad es que el que se acerca a Dios es más o menos similar a eso. La Biblia dice de que olor grato son a Dios los sacrificios bien hechos. Pues, ¿no? En ese momento también había la práctica de la religión. Entonces había quienes venían con sus animales y simplemente por cumplir lo entregaban y ya está, ¿no? Era un rito para ellos, ¿no? Pero había otros que lo entregaban porque para ellos sí lo hacían por un acto de fe. ¿Qué diferencia había en estas personas? ¿Entiendes? Y en cuanto al sacrificio, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, más o menos es similar. Una persona que no reconoce a Dios como Señor y Salvador, la Biblia muestra de que Dios trata a esa persona de impío. Y la Biblia es muy clara cuando habla el trato que Él tiene hacia los impíos. No es nada bonito, no es nada deseable. Pero Dios hace la diferencia con sus hijos.
Pero sus hijos no es que tengan gratos olores porque la rompen escogiendo los olores, no. Es porque simplemente Cristo Jesús nos hace aceptos delante de Dios. Por medio de Cristo Jesús, nosotros somos bien vistos para Dios. Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿a qué hueles? El sacerdote, cuando estaba en ese lugar, el siguiente nivel que tenía que pasar era el lugar santísimo. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo muy especial. ¿Por qué? Porque solo entraba una persona, un sacerdote. ¿Quién? El indicado, el que Dios había decidido quién tenía que serlo. No entraban porque se les ocurría entrar, no todo el mundo entraba a esos lugares. Solo entraban los sacerdotes. Y el sacerdote era una persona que, por decirlo así, ¿no?, venía en nombre de todos era lo que hacía Moisés. Moisés hablaba con Dios y Dios se comunicaba con el pueblo a través de Moisés. Había un intercesor, en este caso Moisés. Lo mismo hacían los sacerdotes, más o menos. Y si un sacerdote entraba, tenía que entrar, pero un cuidado muy importante. De lo contrario podía morir. Y había casos de que simplemente arrastraban a la persona, por eso tenía una campanita, la arrastraban y ya está. Cristo Jesús, cuando se es sacrificado en la cruz, dice que cuando Él entrega ya su alma, cuando ya lo da todo, la Biblia en el capítulo 27, versículo 51 de Mateo dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Da a entender de que por medio de Cristo Jesús ya puedes entrar directamente a tener comunicación con Dios. Ya no necesitamos de un sacerdote. Nuestro sacerdote, Cristo Jesús, ya lo dio todo por nosotros, venciendo en la cruz también a la muerte, resucitando, triunfante. Pero sigue habiendo esa diferencia entre hijos de Dios y no hijos de Dios. ¿A qué hueles tú? Espero que te pongas a meditar eso en esta semana. Vamos al siguiente bloque. Sígueme. Segundo y tercero. Escúchenme. El trabajo de esta vez es caricatura. Ya sabes bocetear. Monstruo. Qué bueno que ya sabes bocetear. Pero ahora lo que tú vas es sumarle el acuarela. ¿Cuál es el reto de este proyecto? De que matices y te acerques al color que estás viendo. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Haces el boceto, acuarelas y al final el acabado con la tinta, ¿sí? Yo solo lo dejé en boceto, ¿sí? Pero tú tienes que matizar el color. ¿Qué cosa es matizar? Tú ya sabes. Es entender, conseguir el color que tú estás viendo. Un rosado. ¿Qué rosado? ¿Qué tipo de rosado? ¿Cómo hago el rosado? Tú eso ya lo tienes ya como base. En primaria yo tengo entendido que tú tienes una muy buena base en cuanto a conceptos básicos de arte. Pero bueno, ya ahora nos toca poner en práctica aquello que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Espero que te diviertas. Bendiciones.
Chicos, eso es todo. Nos vemos. Bendiciones. Pásalo bien. Pásala genial. Chau.